Muy buenas tardes, es un gusto para mí saludarles. ¿Cómo están? Les saluda Jessica Domínguez. Bienvenidos a su Facebook Live en la página de Primer Impacto. Hoy estamos viernes 20 de agosto del 2021. ¿Cómo están? ¿Cómo les va en este viernes? Qué bueno que ya llegó el fin de semana. Sé que muchos de nosotros trabajamos, nos toca a veces los sábados, pero qué bueno que ya llegó el viernes. Espero que todos ustedes estén listos para que podamos platicar. Hoy vamos a hablar no solamente acerca de asilo, qué significa pedir asilo en los Estados Unidos, qué significa las diferentes decisiones de los tribunales, por qué hay tanto atraso, qué va a pasar con esas solicitudes pendientes. Así que ya saben, si nos ayudan a compartir, ustedes pueden poner esos comentarios compartido y ahí contentemente nos hacen su pregunta y trato de contestar las que más pueda mientras que esté con ustedes por los próximos 30 minutos. Me dice Alicia que no se me escucha. A ver, ahora sí, señora Alicia, muchas gracias por dejarnos saber. Yo estoy tratando de leer sus comentarios aquí en mi laptop y me encantaría si me dicen las demás personas si nos escuchan o no. Rey y Lucy Lara, muchas gracias, ya compartieron. Muy agradecida con ustedes. Y la señora Alicia me dice que no escucha, pero la señora Irma Reyes me dice que sí me escucha, por eso ha compartido. Así que yo pienso que algunos de ustedes sí me están escuchando y que por eso es que están compartiendo, ¿no? A ver, Juan Pablo, que siempre puedo cantar en Juan Pablo, que esté con nosotros en el Facebook Live al principio y él nos dice que sí nos escucha. Así que si él nos dice que sí nos escucha, entonces vamos para adelante. Gracias. Se escucha perfecto. Gracias, Rey. Bueno. Y señora Lara también, muchas gracias por confirmar que si nos escuchan bien. Nuevamente les agradecemos desde ya que nos acompañen a este Facebook Live en la página de Primer Impacto y que nos ayuden a iluminar a más familias inmigrantes, a los hogares que tienen tantas preguntas acerca de las leyes de inmigración, y la manera que ustedes nos pueden ayudar es fácil. Click, share, compartido y nos ayudan a bendecir a mucha más gente con esta información. Vamos a hablar primero que nada acerca de qué significa el asilo, porque cuando leo sus comentarios descubro que existe mucha confusión, inclusive hay muchas personas que usan información equívoca y al final terminamos todos confundidos. ¿Qué es el asilo y quién califica para asilo? Asilo es una ley de protección bajo las leyes de migración que se le otorga a aquella persona que cumple con los requisitos de asilo. ¿Cuáles son estos requisitos? ¿Qué me pide la ley de migración para que yo pueda comprobar que una familia, que un esposo, que una esposa, o un señor, una señora, un hijo, una hija, califican para asilo? Estas personas tienen que demostrar que o sufrieron persecución en su país o existe la posibilidad que sufran persecución en su país de origen debido a su religión, raza, nacionalidad, creencia política, orientación de su creencia política o por pertenecer a un grupo social particular, un grupo social particular que ha sido reconocido por los tribunales de inmigración. Ahora, quiero decirles desde ya, la mayoría de personas que vienen de Sudamérica, de Centroamérica, países de habla hispana como México, que solicitan asilo en los Estados Unidos, no califican para asilo basados en su raza, religión, nacionalidad, opinión política, la mayoría de ellos. ¿Por qué? Porque en esos países que acabo de mencionar, no persiguen a una persona porque son de cierta religión, pero sí tal vez porque pertenecen a un grupo social reconocido, como por ejemplo basada en que la persona tiene una orientación sexual bajo la cual en su país ha sido perseguido, amenazado, no aceptado, etc. Y existe evidencia que su gobierno permite esta persecución porque no los puede proteger. Entonces, sabiendo que la mayoría de personas no van a calificar bajo las categorías que acabo de mencionar, ¿qué pasa entonces con esas personas que solicitan asilo porque en sus países han sido víctimas de delitos, porque en sus países no los pueden proteger de la violencia o porque las pandillas los persiguen? ¿Qué pasa? Lo que sucede es que los jueces, los oficiales de migración, tienen que seguir unas reglas muy estrictas bajo las cuales la persona tiene que comprobar que ese grupo social sí es reconocido bajo las leyes de migración, por ejemplo. Y esto es un ejemplo,
pero que por eso les recuerdo las fechas. Hoy día estamos 20 de agosto del 2021, porque si ustedes tienen sus casos pendientes por hace muchos años y me vieron en un Facebook Live de hace 3 años, esa información ya no es la misma el día de hoy. ¿Por qué? Por ejemplo, bajo la previa administración, había una decisión por la Junta de Apelaciones que dictaminó hace muchos años que mujeres guatemaltecas que han sido víctimas de violencia doméstica por parte de sus esposos y que pudieron demostrar que sus gobiernos no las protegían, podían entonces calificar para este grupo social particular y comprobar que tienen ese requisito para la solicitud de asilo. Ingresó la previa administración y la previa administración dijo absolutamente no. Ese grupo de personas no son un grupo social particular que tenemos que reconocer bajo las leyes de migración. Entonces, ingresa esta administración y esta administración dice, un momento, lo que decidió la previa administración no tiene validez, así que, señores oficiales, jueces, ahora sí tienen que considerar que esas personas sí pertenecen a un grupo social particular. Entonces, imagínense el gran camino que tiene que seguir una persona que tiene una solicitud de asilo, porque la decisión la va a tomar el juez o el oficial de migración de acuerdo a la ley, de acuerdo a la interpretación de la ley que se lleva a cabo en ese momento. Entonces, por eso es que existen muchas estadísticas donde se comprueba que la mayoría de personas que piden asilo no se les otorga el asilo porque no tienen cómo comprobar que pertenecen a ese grupo social particular que pide la ley de migración. ¿Qué sucede? Es muy triste cuando escuchamos que personas siguen llegando a la frontera buscando asilo porque piensan que al ingresar ya es como una aprobación permanente de quedarse en los Estados Unidos. Yo les puedo decir que día a diario en los tribunales de migración casos de asilo son negados. La Junta de Apelaciones niega también estos casos y los diferentes tribunales, los diferentes circuitos, por ejemplo, aquí en el 9º circuito, California, Nevada, Arizona, respetan las leyes que ya se han pasado y también interpretan de la manera que hay un precedente y también esos casos son negados. Entonces, para toda aquella familia de México con la que converso muy a menudo y me dice, abogada, ¿cómo es posible que yo viviendo aquí, thank you so much, hace 30 años no califica para un permiso de trabajo, pero esa persona que acaba de pasar la frontera hace 6 meses, hace un año, ya tiene un permiso de trabajo o acaban de llegar y porque solicitan asilo les dan el permiso? ¡Qué injusticia! A ustedes se los explico en persona y se los digo en este Facebook Live. El hecho que tengan un permiso de trabajo, el hecho que hayan ingresado, no significa que bajo las leyes de migración van a poderse quedar aquí permanentemente. Inclusive muchos de ellos terminan bajo la mira de ICE y pueden llegar a ser deportados de los Estados Unidos y son deportados de los Estados Unidos. Esto sucede porque cuando registras un caso con inmigración y eventualmente el caso es negado, el juez te niega, la Junta de Apelaciones se niega, el circuito de tu estado te niega, entonces tienes que abandonar el país. Y si no lo haces, llegas a la lista de prófugos de ICE y puedes ser detenido para expulsarte del país. Entonces, es una balanza tan difícil de explicar porque existe el lado humanitario también. Así como hay tantas familias viviendo aquí por 3 décadas y no tienen un estatus legal, no tienen un permiso de trabajo, también las personas que llegan a la frontera son familias que han pasado momentos muy tristes, muy difíciles en su país, donde hay tanta violencia, hay tanto hambre, hay tanta necesidad. Pero como muchos congresistas lo han explicado, las leyes de asilo no se escribieron para que todas las personas que son víctimas en sus países de algún crimen pueden llegar a recibir estatus migratorio bajo un asilo, porque si no, tendríamos que abrir los brazos a todo el mundo. Tampoco han sido escritas para dar tristemente, para darles mejor vida a personas que en sus países tal vez no consiguen un trabajo. Entonces, es un balance muy difícil, pero cuando yo converso con ustedes, les digo las cosas como son. No solamente un lado de la moneda ni el otro lado de la moneda, sino los dos lados del que yo he escuchado directamente por parte de los congresistas, directamente por parte de líderes de agencias comunitarias y también de ustedes, que vienen de los diferentes países donde todos quisieran tener la oportunidad de poder recibir la residencia bajo un asilo, pero esa realidad no existe bajo las leyes de migración en este momento. Bueno, ahora que hablamos de la ley de migración, quiero escuchar de ustedes, quiero que me digan si ustedes que están aquí conmigo en este Facebook Live entendieron un poquito más acerca de lo que significa la ley de migración. A ver, quiero ver sí aquí. Y si no entendieron, pues también díganme para aclarar algunas cosas. ¿Cuántas de las personas que están con nosotros en esta ocasión, Kim, ya han compartido hasta ahorita?
¿Y cuántos de ustedes entendieron un poquito más de lo que significa la ley de asilo y por qué es tan difícil que les otorguen una solicitud de asilo? A ver, bueno, al menos estamos recibiendo a Gabriela. Vamos a hablar un poquito de esa decisión también el día. Gracias, Cristian, por contestarnos. Queremos seguir asegurándonos de que este tiempo tan valioso para ustedes, tanto como para nosotros, gracias Rosa García, vale la pena. Vale la pena para que podamos aclarar un poquito de esa confusión que existe tanto. Gracias, Elia García, Alejandra. Perfecto. Ya con las respuestas de ustedes nos alegran el día porque nos encanta poder aclarar todas las preguntas que recibimos por parte de ustedes. Ahora, si ya están aquí, ya tienen una solicitud de asilo pendiente, sabiendo que no significa que algún día va a ser aprobada, ni tampoco que va a ser negada, ¿verdad? Porque si usted tiene toda la evidencia para cumplir los requisitos que sus abogados les han pedido, entonces van a poder presentar un buen caso de asilo. ¿Qué va a pasar con esas solicitudes que están, son miles de solicitudes que están pendientes? ¿Qué va a pasar? Fíjense que yo pienso, basada en todo lo que he observado, que por más que esta administración quiera hacer mucho, no hay una manera que se pueda acelerar este gran problema que la administración o que este sistema de inmigración tiene en sus manos. Es imposible que ellos puedan prometer que van a acelerar las solicitudes, que les van a solucionar sus solicitudes de asilo en ese momento, porque miren, si hay personas que están casadas con ciudadanos estadounidenses aquí, esperando 3 años para que un perdón por el castigo de los 10 años sean aprobados, y estamos hablando con perdones que ya tienen toda la información, personas de buena conducta moral, viviendo acá por muchos años, contribuyendo a la economía, casadas con ciudadanos, hijos, hijas de padres residentes o padres ciudadanos, que todavía no les dan una respuesta. Ahora imagínense, al no tener personal debido a la pandemia, debido al COVID, ¿qué presión tiene esta administración para entonces poder encargarse de todas las miles de solicitudes que están pendientes para asilo? Como ejemplo, hay más de casi 250,000 de solicitudes para visas pendientes que están esperando 6 años para una respuesta. Y ahora el gobierno felizmente ha pasado un buen proceso bajo el cual no están esperando los 6 años estas familias para que les revisen solicitud, aunque sea para un permiso de trabajo. Ahora, para personas que están pendientes por tantos años, podrían recibir un permiso de trabajo y protección de deportación antes de que la visa sea aprobada, siempre y cuando sea un buen paquete que sea registrado. En otras palabras, toda la evidencia registrada. Pero señoras y señores, si esas personas que han sido víctimas de delitos, que han cooperado con las autoridades y han demostrado a las autoridades la certificación de esta visa, todavía no las aprueban, entonces es difícil para que ese gobierno, por más que ellos quieran, también agilicen las miles de solicitudes que están pendientes. Ahora, esto se empeora todavía, y les digo, tengo que decir las cosas como son, cuando hablamos de casos que están pendientes con un juez, porque señoras y señores, no hay suficientes jueces para poder escuchar estas solicitudes. No hay, no. Y estas son personas que, dos grupos. Uno, que ya fueron a una entrevista con un oficial del Servicio de Migración y Ciudadanía y no los aprobaron porque el oficial no encontró suficiente evidencia para aprobar el caso, y ahora al llegar con un juez son años de espera para poder presentar estos casos. Quiero que sepan que los casos de asilo son prioridad para los diferentes jueces de migración. Esos son los casos que ellos quisieran escuchar todos los días, así rápidamente, pero no hay suficientes jueces para los miles de solicitudes que están pendientes. En otras palabras, van a tener que continuar esperando, y con la esperanza de que algo pueda cambiar con ese sistema de migración que definitivamente está quebrantado en todos los ángulos, no solamente en asilo, pero también no podemos olvidarnos de esas personas que están casadas con ciudadanos o con residentes y que sus casos están abandonados porque se le va de las manos un proceso que sea justo para esas familias también, ¿no? Bueno, entonces, eso es lo que va a pasar con las solicitudes que están pendientes de asilo. Ahora, ¿qué pasa con esta nueva decisión por parte de un tribunal federal que decide que personas que llegan a la frontera pidiendo asilo van a tener que esperar sus casos, los resultados de estos casos en México? Ya saben que miles de personas fueron expulsadas bajo la previa administración, pero esta administración ingresa y dice, ¿saben qué? No fue una regla justa, vamos a cambiarla, pero se lleva este caso, se lleva esta orden, se lleva esa decisión,
a los tribunales y el Tribunal Federal dice, tienen que volver a restablecer esta regla. La administración del presidente Biden apela a esta decisión y el Tribunal de Apelaciones dice, no, acá no va a haber ningún retraso, acá se tiene que continuar con esa medida. Personas que lleguen a la frontera tienen que regresar a México a esperar los resultados de su caso. ¿Y qué hace la administración de Biden? Hoy mismo apela, le toca la puerta a la Corte Suprema de los Estados Unidos y dice, Corte Suprema, magistrados, ayúdenme, consideren esta decisión. Y recuerden, el Tribunal Supremo no tiene que escuchar todos los casos que se le presenta, pero me sospecho que debido a la urgencia de este caso, que en realidad tiene que ver con una crisis que está pasando en la frontera, que tal vez lo escuchen y vamos a escuchar a ver qué es lo que se decide. Fíjese que como jurista, si tuviera que decirles, abogada, qué es lo que puede pasar, los abogados fiscales que llevaron esto a un tribunal federal han argumentado diferentes temas, son diferentes argumentos presentados, entonces no sabemos cuál de esos argumentos puede usar un juez los jueces magistrados de la Corte Suprema para tomar una decisión. Pero lo que sí sé es que si Dios nos da licencia y me da salud, aquí voy a estar con ustedes para conversar cuando eso llegara a suceder. ¿Qué decisión tomará la Corte Suprema? No lo sabemos. Okay. Una señora Heidi nos pregunta que si un menor de edad puede entrar con su hijo, con su padre, a pedir asilo y si se lo van a dar o no. El asilo no es algo automático, no es algo que se lo van a dar al tratar de pasar la frontera. Acuérdense que ahora también hay una regla en la frontera y por eso no le crean a esas personas que les dicen sal de tu país, abandona el país con tal que tengas un niño contigo, vas a pasar. No crean a esas personas que primero están poniendo la vida de sus hijos en riesgo y segundo que no tienen conocimiento total. Tal vez han escuchado que a ciertas personas pasó de esta manera, pero a otras personas no. Si no tuviéramos personas que están siendo deportadas aceleradamente a su país de origen. En este momento la pandemia todavía continúa. El gobierno tiene el deber de proteger a los ciudadanos de este país contra esta pandemia y por lo tanto continúan ejerciendo el título que dictamina que no deben dejar entrar a personas que están tratando de ingresar a los Estados Unidos por las fronteras. Pero, como les digo, hay dos lados de la moneda, ¿no? Hay un lado humanitario, pero también existe el lado de la realidad de lo que está pasando y por eso hay juicios entablados por parte de diferentes estados. Así que tenemos que todos continuar siendo espectadores, viendo cómo se va a desarrollar este sistema que es tan difícil para no solamente las personas que están tratando de ingresar a buscar este asilo, pero también a las autoridades que están tratando de ejercer las leyes que existen ya escritas en las leyes de migración por muchísimos años. El señor Félix me pregunta que ha sido víctima de violencia doméstica y quiere saber si es verdad si se puede registrar una solicitud para protección si no tiene un reporte policíaco. Para la visa U, la certificación de las autoridades es completamente necesaria. Si la autoridad de la policía o un juez no certifica, no hay visa U. Pero si existe la posibilidad de solicitar la ley de protección VAWA para aquellos que están casados con un ciudadano o con una residente o que son hijos de un ciudadano o padres de un ciudadano que lo ayude a poder calificar para VAWA. Si usted quiere saber los requisitos de VAWA, en jessicadominguez.com los tenemos. En Jessica Domínguez TV en YouTube también tenemos un video que les explica qué es VAWA con los requisitos a cumplir. Para esa ley de protección no existe la necesidad de un reporte policíaco, pero sí de registrar otra evidencia contundente. No, una señora me pregunta y me dice, abogada, tengo un caso pendiente, pero no tengo abogada. ¿Con una abogada el caso puede correr más rápido? No, ningún abogado podemos decirle a una persona que su caso va a correr más rápido porque tiene una abogada. Por favor, eso no es verdad. No existen ni palancas ni relaciones especiales con la migración. Lo único que existen son abogados bien preparados, bien luchones, bien trabajadores, que los preparan muy bien y preparan muy bien sus casos. Pero no hay manera de poder agilizar un caso, por ejemplo, de una petición pendiente que esté pendiente porque el boletín de visas dice que usted es de México, pertenece a la 4ª categoría porque un hermano ciudadano le pidió y no hay manera de agilizar ese caso. Se tiene que mantener siguiendo el boletín de visas, ¿no? Recuerden, sin importar en qué estado ustedes viven,
hay agencias comunitarias que tienen abogados trabajando para ellas y esas agencias les pueden ayudar a analizar su caso y representarlos en un tribunal de inmigración. Si es que no encuentran una agencia, va a ser necesario que contraten un abogado por el área de ustedes para que se presente con ustedes el mejor caso posible con un juez de inmigración. Toda persona que haya ingresado con una visa de turismo y se quedó más del tiempo necesario, si su papá o su mamá registró una solicitud para ustedes, una solicitud familiar, el momento que esa solicitud familiar tenga una fecha de vigencia, la fecha de prioridad llegue a estar vigente bajo el boletín de visas. Por ejemplo, si hay una espera de 6 o 8 años, usted no va a poder recibir la residencia aquí porque cuando se quedó con una visa e ingresó al país de turista para quedarse temporalmente, pero se pasó esa fecha, el gobierno va a usar bajo las leyes de migración ese tiempo para dar el castigo de los 3 y 10 años. Va a necesitar pedir un perdón a menos que usted sea una hija menor de 21 años. Si usted es una hija menor de 21 años, su madre es ciudadana y usted ingresó con una visa, entonces podrá recibir un ajuste de estatus aquí, pero de otra manera no. Okay. Depende, señora que me preguntó, ¿cuánto tiempo puede demorar que una FOIA se le mande a la persona, el resultado de ese expediente de migración? La pregunta es, ¿de dónde están pidiendo este expediente? ¿Del Servicio de Migración y Ciudadanía? ¿Lo están pidiendo de ICE? ¿Lo están pidiendo de la patrulla fronteriza? ¿Lo están pidiendo directamente de un juez? Que es una mala idea. Una persona nunca debe pedir su expediente directamente de un juez, porque si el archivo ya está con ICE, con los oficiales que se encargan de deportar a las personas que tienen una orden final de deportación, entonces es una mala idea que usted diga, mire, levanto la mano, estoy aquí presente. Por eso es que su abogado siempre tiene que encontrar una estrategia. ¿Cómo ayudo a que esta persona se pueda quedar aquí en los Estados Unidos antes de pedir esos expedientes? ¿Ok? Y ya le contesté a la señora que quiere saber si pueda. Luis López, muy buena pregunta. ¿Qué va a pasar con las prioridades de ICE? Miren, la mejor protección que toda persona que no tiene un estatus legal migratorio tiene es conocer sus derechos. Si usted llega a ser detenido por las autoridades de ICE, no firmar una salida voluntaria, pedir ver un juez. Ahora, si usted ya tiene una orden final de deportación, eso lo pone en una diferente categoría y sus abogados y ustedes deben estar bien preparados en cómo registrar un freno a su deportación e inclusive no esperar a que eso llegue a suceder para que usted pueda buscar tomar un paso de cómo finalmente solucionar su estatus aquí en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los argumentos presentados por los fiscales han sido varios argumentos, uno de ellos diciendo que la orden del presidente Biden, al darle ciertas prioridades a ICE, por ejemplo, un grupo de personas que son prioridades son aquellos solamente que cometieron delitos graves. Esas personas sí pueden ser detenidas, pueden ser deportadas, pero las personas que, por ejemplo, salen después de cumplir una condena por un delito menor, dijo esta administración, no deben ser prioridad. Pero los argumentos presentados dicen, en ese caso pendiente, que eso pone en riesgo la seguridad de las personas que viven en esos estados que están enjuiciando al presidente Biden, a la administración del presidente Biden, y por eso es que deberían ser definitivamente estas personas detenidas y consideradas como prioridad. Creo que este caso también puede llegar hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos, porque el presidente argumenta, yo estoy encargado de cómo gobernar esta administración, a cómo decirle al Departamento de Seguridad Nacional que tome ciertos pasos porque no tenemos suficientes oficiales o no tenemos los suficientes fondos. Pero la Corte Suprema tendría que considerar todos los argumentos presentados y luego tomar una decisión. Gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado. Ahí di las noticias que tenemos de asilo. Cuando tengamos más noticias por parte de los tribunales, vamos a ver si la Corte Suprema decide escuchar alguno de esos casos. También estaré aquí para conversar con ustedes. Gracias por acompañarnos y gracias por compartir esta información con las familias que ustedes conocen. Que Dios los bendiga.